Hoy en La Pizarra, en nuestro programa de radio, en nuestra travesura llamada La Pizarra, estamos hablando, estamos conversando, un gusto, un lujo, con un amigo, con un compañero, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Estimado Alfredo, para mí es el gusto poderme comunicar contigo y con toda la gente que te oye. Y de entrada agradecerte por todo lo que has hecho estos días para darnos una mano y, como decía el presidente Evo, salvar nuestras vidas. Bueno, gracias a vosotros por todo lo hecho en América Latina, en Bolivia. Estamos con muchas ganas de escucharte aquí en AM750, en Argentina, pero también este programa se escucha en Radio Pichincha Universal en Ecuador y creo que esta semana todavía vamos a estar en Bolivia a través de Red Patria Nueva, aunque por lo que me dicen creo que sería la última, una señal más de lo que está pasando en tu querida y en nuestra querida Bolivia. Así que, sin más, arrancamos, Álvaro, y quisiera comenzar por México, de nuevo México, ¿no? ¿Quién te hubiera dicho, quién hubiera imaginado que ibas a volver a México de esta forma, en estas circunstancias? ¿Qué significa para ti México, Álvaro? Bueno, México significa un lugar, una tierra muy entrañable. Yo llegué acá muy joven, no tenía 9 años, 18 años. Eh, Me vine para estudiar matemáticas allá por el año 81. Estudié 3 años, no culminé porque son 4 la carrera, pero en ese tiempo no solamente tuve esa formación en el ámbito de las matemáticas, sino que también conocí gente de todo el mundo. En ese tiempo México también desempeñaba un papel de eh, eh, apoyo y de cobijo de muchos exiliados. Había exiliados de Argentina, había exiliados de Chile, había exiliados de Paraguay, perdón, de Uruguay, de Guatemala, de El Salvador. Y entonces en ese momento México era como una especie de cerebro colectivo de las izquierdas latinoamericanas y yo muy joven, adolescente, me pude empapar de los debates, de las luchas, de las frustraciones, de las esperanzas que había en ese debate. Consolidé mi formación política, ideológica acá en esos años en México. Estudiaba, trabajaba, militaba, y de aquí formamos y acabamos de elaborar un conjunto de ideas que luego nos sirvieron para regresar a Bolivia en este esfuerzo por articular marxismo crítico, marxismo abierto, con un indianismo como forma de enraizamiento de una teoría universal. Es decir, que en México empezó mucho de lo que tú eres y también en México continúa ahora la nueva etapa, la nueva fase con Evo a tu lado y en estas circunstancias de Bolivia. Me imagino que te está dando tiempo para pensar, Álvaro. Poco tiempo para poder reflexionar sistemáticamente, pero sí porque es un día al día. Llegan las noticias, llegan los informes de asesinatos, de persecuciones, y eso nos tiene con el presidente Evo permanentemente analizando y revisando las cosas. ¿Cómo está, mi hermano? A propósito, aquí está el presidente Evo a mi lado y te manda un saludo, compañero Alfredo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo de mi parte y que le diga hola si puede a la audiencia argentina. Un saludo. Sí, gracias. Hola, Evo. Cortando, Alfredo, pero bueno, ahí. Sí, habla Evo. Muchas gracias, hermano Alfredo. Te escucho. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Estaba grabando en vivo la entrevista con Álvaro, pero te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Sigan. Seguimos. Te decía, Álvaro, me decía Ceci, te preguntaba precisamente cuál es el sentimiento que más os invade ahí junto a Evo, tan lejos físicamente de Bolivia en este momento. Son sentimientos muy tristes, ¿no? Es como que te quitaran tu raíz. La raíz de un ser humano no es solamente un tema
emotivo, es un tema que está, y de un día para el otro, de manera obligada, todo eso se corta, todo ese arraigo corporal del ser humano con el origen de uno, con sus lugares, sus sabores, sus amistades, sus luchas, sus experiencias, sus sueños, se rompen, son brutalmente cortados. Entonces es como un momento de desasosiego absoluto, es un momento de vacío en el que el ser humano pierde esa comunicación diaria, cotidiana, esos flujos. Es un momento de desasosiego, de mutilación de tus vínculos con tus experiencias, tus sensaciones que te han formado, que te han acompañado a lo largo de años, a lo largo de décadas. Pero luego de eso, como intimidad mutilada, como intimidad cercenada, como intimidad herida, está la sensación de indignación por esa injusticia, de indignación por lo que le están haciendo a los tuyos, a tu gente, a los campesinos, a los obreros, a los jóvenes, lo que les están haciendo, la brutalidad. Entonces es una doble sensación de desasosiego en lo interior, pero a la vez de indignación que te revitaliza el espíritu de lucha para que cosas parecidas no les suceda o cosas peores no les suceda a la gente que uno quiere, a la gente con la cual uno ha estado durante años, es decir, el pueblo boliviano. Ojalá, es difícil incluso escucharlo, pero es así tal como dices. Te quería preguntar incluso que en estos momentos difíciles, Álvaro, es cuando uno siempre dice que puede detectar quiénes son tus amigos, pero también tus enemigos. ¿Te llevaste alguna sorpresa en este sentido para bien o para mal? En verdad, en ese terreno no tanto. Ya soy soy una persona con experiencia que ha pasado por la cárcel, y la cárcel me permitió entender acelerada con un curso de doctorado comprimido acerca de la condición humana. De estos últimos días dejó, dudó o traicionó, no me sorprendió. Eh, lo que sí me ha sorprendido más bien es el apoyo, el cariño y en muchos casos el riesgo que han tenido por personas tan amigas, pero que no pensaban que iban a ser tan amigas, que iban a ser tan entregadas por uno. Esa es la parte que me ha sorprendido. No me ha sorprendido la vileza que ha emergido en algunos seres humanos, pero sí me ha sorprendido la humanidad, el universalismo, la generosidad práctica de algunas personas que en estos últimos días han arriesgado cosas por nosotros. Por ahí ha venido mi sorpresa. Qué bueno, ahí me imagino que también el papel de Alberto Fernández y de AMLO te habrá hecho mucho también pensar en positivo de cómo la gente piensa más allá de sus fronteras. Son de dos personas que me sorprendió mucho. En el caso de el presidente Fernández, un presidente electo de un país muy poderoso en América Latina, tiene cosas muy importantes que ir arreglando para conducir su país, en fin, y que ese hombre tan importante sacara tiempo para contactarse con el presidente, conmigo, cuando estábamos escondidos en unas zonas ahí en el Chapare, y que insistiera para llamarnos, para saludarnos, para darnos una voz de aliento, es algo que me ha conmovido, La sencillez de él, la generosidad de él, para dedicarse sobre la situación y la vida de
de dos personas que viven más allá de las fronteras. Independientemente de dónde estábamos, él se preocupó por nosotros y créeme que eso me cautivó y en lo personal ha generado una deuda espiritual muy grande a esa persona. Lo mismo pasó con la eh, expresidenta, ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también tuvo la amabilidad de insistir y ubicarnos con las llamadas en los lugares más alejados del trópico, de la Amazonía boliviana. Y por supuesto, la posición firme del gobierno mexicano, de su presidente, Manuel López Obrador, para, pese a todas las vicisitudes, las presiones externas de otras potencias del mundo, decir voy a ayudar a Evo, lo voy a sacar de allá. Algún día relataremos paso a paso las vicisitudes, minuto por minuto, las presiones, las llamadas, los chantajes, casi los secuestros de alguna gente del ejército, las llamadas con lenguaje violento que teníamos que hacer para exigir a algunos mandos de la Fuerza Aérea que cumplan su deber constitucional. Y en todo ese ir y venir de personas que te cerraban las puertas, de gobiernos que te cerraban los accesos, la posición firme del gobierno mexicano para lograr y permitir que Evo esté a salvo. Eso también, eso es algo que pase el tiempo que pase y esté donde esté de aquí a el tiempo que sea que uno esté en vida, no vamos a dejar de recordar nuestro profundo respeto y admiración a dos hombres de palabra, a dos hombres que no abandonaron a Evo, que se preocuparon por él y que después de todo permitieron que Evo esté sano acá en México, porque lo más probable que iba a suceder era nuestra detención, si es que no es nuestra vida en riesgo, si es que no sucedía todo lo que ha sucedido, como ha sucedido en las horas entre el día sábado, domingo y lunes, y López Obrador jugaron un papel decisivo para que estemos donde estemos. Bueno, entre tanta tristeza a veces hay que aferrarse a ese lado optimista, a ese lado positivo de los seres humanos. Continúo, Álvaro, un poco centrado en ese momento tan, bueno, de este golpe complejo como casi todos los golpes. Y te quería preguntar, ¿cuándo verdaderamente tú y Evo creían que se venía de verdad un intento de derrocar al gobierno por la vía no democrática? Algún rato quisiera escribir sobre esto, Che, y lo reflexionaba cuando estaba en la noche, 3, 4 de la mañana, con Evo ahí en el monte, durmiendo en el piso. Hay momentos en la vida en que hay una infinidad de información de tu entorno, de la sociedad, no verbalizada, no solamente verbalizada, que llega al cuerpo. De ese porcentaje de información que te llega al cuerpo, la razón y el habla te permite sistematizar un 20, un 30%. Pero hay un 70% de información que te está llegando como una lluvia de meteoritos, que te está atravesando, que te está llegando a otras partes del cuerpo, que la razón no lo procesa y que el lenguaje no lo procesa. Y entonces lo vives como ¿qué? Como tensión. Lo vives como temor, lo vives como aprensión, lo vives como desasosiego.
lo vives como pulsión, lo vives como adrenalina inyectada al cuerpo. Todas esas sensaciones de tu cuerpo son formas de recepción de una información que rebasa tu procesamiento cerebral y tu lenguaje, y que te están diciendo que las cosas no están bien, que te están diciendo que las cosas, algo está en marcha, algo está chueco, hay algo más que se está gestando. Eso yo comencé a sentir desde antes de las elecciones. Desde antes de las elecciones comencé a sentir esta lluvia de información que rebasaba nuestra capacidad de procesar o de verbalizarla, y que te estaban mostrando que había cosas que estaban mal, que algo se está gestando, que no es lo que te están diciendo, no es lo que está sucediendo, lo que te están reportando, lo que te están informando las personas, los opositores, los mandos policiales, militares, no es todo lo que está sucediendo por atrás. Pero no tienes un dato, no tienes una prueba ni verbal, ni tienes una prueba fáctica para comprobarlo. Pero tu cuerpo está recibiendo esa información. Tu cuerpo te está diciendo, hay más que esto, no te dice la verdad, se está gestando, hay más cosas por abajo. Y entonces yo lo comencé a sentir. Quiero entender que las sensaciones corporales son una forma de conocer, a esa conclusión llegaba, son una forma de conocer que la razón y el verbo no logran, o son herramientas, digámoslo así, poco precisas o son insuficientes para lograr procesarlas. El cuerpo ya anunciaba, ya captaba que algo se estaba gestando. Se lo comenté yo al presidente en esas charlas que tenemos siempre personales y muy francas, y nos esforzábamos entonces por encontrar datos, por oír a las personas, por convocarlas, por recibir información verbalizada, procesada, razonada, pero estaba claro que había un 70% de cosas que estaban sucediendo que no lograban ser captadas por estas razones. Reafirmé eso cuando estábamos con el presidente Evo en el Chapare, lo reafirmaba, y dije, algún día habrá que escribir un tratado sobre las otras formas de conocer, y cómo lograr articularlas a las formas del lenguaje y de la razón. Pero ya había datos de que se estaba gestando. Y claro, luego te vas enterando de que sí. Ya te vas enterando de que entre, por ejemplo, los candidatos opositores habían acordado entre ellos que si Evo no lograba más del 50% había que desconocer las elecciones. Te vas dando cuenta que cuando vino el de la OEA aquí a Bolivia a visitarnos, supuestamente apoyando la reelección o al menos haciéndose de la vista gorda, nos mandó un mensaje encriptado en ese momento que decía: esfuércense por ganar con la mayor distancia posible, porque si no va a haber problemas. Lo dijo así literalmente Almagro. Literalmente lo decía Almagro. Entonces, luego te enteras de que cuando se desata la movilización de este cívico racista en Santa Cruz, te enteras después que ya ha tenido reuniones con gente del mando policial y ha tenido reuniones con gente del mando militar, que ha circulado plata, y los momentos en que sucedían, tú lo único que veías era un conjunto, no todo, un conjunto del mando policial y militar que ya ni te miraba a los ojos directamente, que actuaba con desidia, que te daba información a medias, que procesaba información defectuosa. Entonces había un conjunto de señales de tu entorno que te iban mostrando que las cosas no eran lo que te estaban diciendo, no eran solo lo que te estaban informando,
que había cosas que estaban sucediendo que no estaban siendo ni informadas, ni procesadas, ni dichas. Entonces era un entorno y el ambiente era así, gris. Si uno puede, digamos, poner color a las emociones y a las vivencias, el entorno de esos días era un entorno gris. Y claro, esos son temas que luego decidieron mucho el resultado. Porque si tú te fijas, cuando se dan las movilizaciones de las clases medias tradicionales, urbanas, para presionar a Evo, la respuesta que da el sector popular es movilizarse. Vienen a La Paz mineros, campesinos, indígenas, pobladores. Y de hecho, de continuar eso, los hubiéramos derrotado. Esta semana que está terminando, los hubiéramos derrotado. Lo que cambió la baza, lo que modificó la correlación de fuerzas fue el motín policial y luego la insubordinación militar, como siempre. Y ese motín policial y esa insubordinación militar que modificó la correlación de fuerzas para colocarlas temporalmente favorable a los golpistas, ya se estaba gestando y ya se la estaba tramando detrás de nosotros. Los inmediatamente después de las elecciones. No nos los decían, no lo veíamos, no había información de inteligencia, no había información de los ministerios en torno a eso, pero había las señales, había los gestos, había los olores, había las sensaciones que el cuerpo capta, ya no por el lenguaje ni por el cerebro, que estaban anunciando eso, y hoy ya te enteras de que así había sido, de que cuando venían a saludarte un mando policial o militar 3 horas antes o 5 horas antes había hablado con Camacho, el golpista, o cuando venía a cuadrarse un mando militar, ya te enteras que se habían encontrado con el abogado de narcos y ahora ministro Justiniano. Es decir, ya te enteras después de los acontecimientos que aquello que tu cuerpo te estaba diciendo que estaba mal, en verdad estaba mal en los hechos. Justamente en ese sentido, Álvaro, ¿cuál crees que son las razones reales por las que se dan este golpe? Porque es importante, si es únicamente creer que todavía el racismo, la cuestión del rechazo, del odio a lo indígena, ha sido la centralidad del centro de gravedad de este golpe, o hay alguna arista económica que tú la consideres, o simplemente las ganas de tomarse el poder porque no se la podían tomar por otra vía. ¿Cómo lo lees en las horas estas ya del después? Bueno, en Bolivia, desde que hemos llegado al gobierno, siempre ha habido un bloque conservador, un bloque neoliberal, un bloque autoritario que siempre ha estado opuesto a nuestras políticas. Con nosotros ha sido minoría, son los que quieren volver a concentrar las riquezas en pocas manos, los que quieren entregar los recursos públicos a inversiones extranjeras, privadas, asociadas a extranjeras. Es el modelo que se ha aplicado en otros países donde las fuerzas conservadoras han retomado temporalmente el poder. La clásica, la riqueza de todos para pocos y la pobreza para muchos. La clásica fórmula neoliberal con distintos matices o envolturas, pero que quiere dar un retroceso en lo que se ha construido en Bolivia. Esas fuerzas siempre han estado ahí. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo ha sido una incorporación en bloque de las clases medias urbanas, que anteriormente estaban más fraccionadas, más divididas o neutralizadas a esta intencionalidad. Y que le han dado una base social de movilización, le han dado una base social discursiva en torno a la defensa del voto, en torno a la defensa de la democracia, porque hoy por hoy un discurso de decir voy a privatizar y anular los derechos sociales no tendría ningún tipo de arraigo ni de aceptación, pero un discurso emitido y emergido por este sector de clase media tradicional
en torno a la democracia, entre el autoritarismo, le ha dado un soporte discursivo que ha buscado legitimidad. ¿Qué es lo que ha sucedido con esa clase media? Yo ahí tengo una hipótesis que la vengo discutiendo contigo desde ese tiempo atrás y lo hemos visto en cifras, en fin. Las políticas de democratización social siempre, en el caso popular, vienen acompañadas con políticas de igualdad. Para lo popular, democracia está asociada a igualdad, igualdad está asociada a democracia. No puedes hablar de democracia si no hay igualdad de acceso a la salud, si no hay igualdad de acceso a la educación, si no hay igualdad de acceso a las oportunidades, si no hay igualdad real, económica, si no hay disminución de las diferencias salariales, de las diferencias de ingreso entre las personas. Y eso es lo que hemos hecho en estos últimos 13 años. 3 millones de personas, 30% de la población ha pasado de la condición de indigencia a condición de clase media en términos del consumo, no en actividad laboral, sino en términos de consumo. Democracia, que ha generado un proceso de devaluación de los recursos, los capitales, las aptitudes de las clases medias tradicionales. Allí cuando antes para acceder a un contrato, una beca, un puesto público tenías 10 personas, ahora hay 20 o 30. Con las mismas aptitudes educativas, con las mismas pretensiones, pero encima con mejores vínculos con el poder estatal, con mejores capitales legítimos, la relación con los sindicatos, el vínculo con parlamentarios, con ministerios, que le da a esta nueva clase media emergente de origen popular e indígena los mismos o mejores recursos para acceder o para competir por los recursos disponibles. Estudios, becas, puestos de trabajo, créditos, en fin. Acceso a puestos. Esta democratización ha generado inevitablemente una devaluación de los bienes, de los capitales sociales que tenía la vieja clase media tradicional, aquella que había basado su poder, su pequeño poder, en base al apellido, el prestigio, el abolengo, la piel. Así fue antes en Bolivia. Ahora esa clase media tradicional se ha visto invadida, entre comillas, por otros llamados arribistas, otra clase media de origen popular, indígena, campesino, y con mejores vínculos con el Estado, y portadores de los saberes legítimos que el Estado hoy reconoce. Y entonces esta clase media lo que ha hecho es reaccionar en bloque. Esta clase media tradicional es reaccionar en bloque. Soportó, toleró lo que venía sucediendo los últimos 13 años. Se intentó movilizarse, pero quedaba fraccionada y golpeada. Pero cuando vio que la fuerza de Evo disminuía, la fuerza de lo popular disminuía, del 2% el año 2014 a menos del 50%, había ganado Evo. Hemos ganado con las elecciones y hemos ganado constitucionalmente. Pero esta clase media dijo, este es el momento de debilidad. Lo popular sigue siendo mayoría, pero ya no es tan mayoría. Y entonces es el momento de salir. Y encima dijo, no estoy dispuesto a aguantar otros 5 años más teniendo que competir lado a lado o tener que sentarme lado a lado con estos arribistas que no tienen mi mismo apellido, que no hablan bien el castellano, que no tienen mi misma formación, que no tienen mi mismo abolengo ni mi misma herencia familiar de cargos públicos o de predestinación a gobernar. Y entonces dijo no. De ahí que en Bolivia lo clasista se mezcla con lo racial. De hecho, lo racial es una manera de visibilización pública y de nombrar lo clasista.
lo clasista y lo racializado están aquí presentes. Y entonces la respuesta de esta clase media ha sido intentar hacer prevalecer su supremacía racial. En el fondo es un tipo de disputa de clases, una disputa de clases, de una fracción de la clase media contra otra fracción de la clase media emergente y lo popular que lo acompaña. Pero la manera en que se ha verbalizado y que se ha vuelto bandera y que ha movilizado las emociones de la clase media tradicional ha sido el discurso racializado. Porque eso está arraigado en la piel de esa clase media, han sido educados así. Sus padres fueron educados en la convicción inapelable de que los indios son inferiores, de que los indios están para servir. Y entonces sus hijos, los jóvenes que ahora salían a la calle, estaban convencidos de eso, de que los arribistas que quieren igualarse a ellos son unos indios despreciables, que deberían irse a los cerros, que deberían quedarse en sus lugares, en sus casas, en sus provincias, y que no deberían venir aquí a molestar a sus barrios, a sus calles. Y eso es lo que tú has visto una insurgencia de clases medias tradicionales enarbolando un discurso casi del Ku Klux Klan, un discurso racializado, por estos motivos. Porque la manera en que esa clase media tradicional interioriza su superioridad, interioriza su angustia frente a la igualación social propia de cualquier proceso democrático, es a través de la supremacía racial, Y en esa ecuación que explicas, Álvaro, ¿cuánta cuota tiene la cuestión regional o identitaria de Santa Cruz o de algunas regiones? ¿Cuánto explica también en esta compleja, ¿no?, multifactorial que existe cuando hay este golpe en marcha? Lo que pasa es que el mayor núcleo de concentración de las clases medias en Bolivia es Santa Cruz. Uh-huh. Es la región más próspera, es la región de mayor desarrollo económico, de mayor expansión económica del país, y es el lugar donde mayor peso tiene esta clase media. Y entonces ahí este mismo bloque, estas mismas angustias, estas mismas expectativas de esta clase media tradicional, igualmente son las que motorizan su acción colectiva, solo que lo hacen regionalizando el lenguaje, es decir, recuperando raíces locales, los sentimientos y los discursos. Y entonces, si bien en La Paz el discurso tanto en La Paz, en Cochabamba, como en Santa Cruz, el discurso antiindígena es el movilizador, el que los une, el que los agrupa. En Santa Cruz fuera collas, en Cochabamba fuera cocaleros, en La Paz fuera indios, todos se agrupan en torno a la identificación como el enemigo, como el sujeto del odio al indio, llamado colla, llamado cocalero o llamado indio a secas, como en La Paz. Pero cada región, digámoslo así, regionaliza a su modo, según la experiencia histórica, este discurso anti-indio. En el caso de La Paz, simplemente el aymara es el alteño, es el adversario. En el caso de Cochabamba, el indio es el cocalero, el que vive en el trópico. Y en el caso de Santa Cruz, el indio es el que viene del interior. El indio es el que viene de la migración de otros departamentos. Es el migrante, es el llamado colla. Y entonces, en el caso de Santa Cruz, este discurso regionalizado, asumir una identidad blanca, cristiana, liberal, de la región, de la manera en que cómo se construye el discurso antiindígena y el odio frente al indígena.
Entonces, cada región de alguna manera regionaliza el discurso, y en el caso de Santa Cruz, por ser el lugar de mayor presencia de clases medias, entonces no es raro que haya sido el lugar donde esta emergencia, esta insurgencia de la clase media tradicional haya sido más fuerte, más duradera y entremezclada con más elementos regionalistas. Mirando hacia adelante ya para ir terminando, quizás esté equivocado yo, Álvaro, pero tengo la sensación de que esta partida no está del todo terminada, por lo que he ido siempre aprendiendo de Bolivia. Una frase que aprendí desde la época constituyente es cuarto intermedio, que yo no sabía qué era, y al final logré entenderlo en un sentido amplio del término. Y te quiero justamente preguntar si crees que esta autoproclamada presidenta Áñez durará mucho tiempo, o cómo crees que serán los próximos acontecimientos en el país. No, ciertamente los acontecimientos están en curso, como dicen las personas de la televisión, está en proceso. Lo que está pasando en Bolivia es una barbarie, Están matando campesinos. Hasta el día de hoy, sábado, ya se contabiliza en los 5 días de gobierno de esta impostora, Yanine Áñez, ya se contabilizan 18 muertos, todos ellos campesinos, todos ellos indígenas, todos ellos pobladores humildes. Han matado niña, hija humilde, han matado campesinos, han matado vecinos. Es un gobierno que chorrea sangre, pero no solamente el gobierno, sino los creadores, los artífices de este gobierno, que es Carlos Mesa, un mediocre liberal que se ha convertido en un consumado golpista, o el líder cívico cruceño, que sabíamos lo que era. En él estaba claro a dónde apuntaba. Él representa lo más, el discurso racializado más duro, más antiindígena, más regionalista y más conservador que hay en el país. Son todos ellos los que tienen las manos manchadas de sangre indígena, tienen las manos manchadas de sangre trabajadora. Creo que están dispuestos a más. Carlos Mesa no va a pasar a la historia como un presidente indeciso, dubitativo o mediocre, va a pasar como un sanguinario golpista. Ese es el lugar que le depara la historia a esta persona, que ha hecho todo lo posible para que se estén matando a indígenas. Como dijo su ministro de gobierno, han salido a cazar y lo están haciendo. Los 18 muertos es un ejemplo de lo que significa cazar para ellos, matar a civiles indefensos, matar a pobladores. Y es un gobierno que ha entrado por la ventana, rompiendo las reglas de la Constitución. Es un gobierno trucho. En Bolivia decimos trucho a algo que es impostor, a algo que es falso. Es una gobernante trucha. Y nadie puede decir cuánto tiempo durará. Yo no me atrevo a decir si durará mucho, durará poco. Los acontecimientos están en marcha. Yo no sé cómo reaccionará la gente ante el luto, ante el dolor del día de ayer, de 6 personas asesinadas por bala militar, por bala policial. Yo no sé qué estarán pensando los mandos militares de lo que está sucediendo. Esto es un delito de lesa humanidad, y no importa el tiempo que pase, esos delitos van a ser juzgados. No sé si los mandos militares se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Ellos, que durante 13 años habían estado al margen de la conflictividad social, habían recuperado su prestigio, y hoy lo derrochan asesinando
a los padres de sus conscriptos, porque los conscriptos son indios, son campesinos, son pobladores urbanos, pobres, y ellos están matando a sus padres. No sé qué dirá el mando policial de esta masacre que está cometiendo. No sé qué dirán los ministros y las fuerzas políticas ultraconservadoras, si estarán dispuestas a seguir pagando esta cuota de sangre por el golpe, por la inconstitucionalidad. Lo que sí está cierto es que usted tiene ahí un pueblo boliviano hermoso, sacrificado. Esa imagen de la señora con pollera, con su bandera y su huipala enfrentando los gases, esas imágenes de esos jóvenes de las laderas de la ciudad del Alto y de La Paz bajando con su huipala, pidiendo el regreso de Evo, esas imágenes de esos campesinos valientes del trópico y del Valle Cochabambino siendo recogidos en mantas, como en tiempos, similar a los tiempos de Banzer Suárez en los años 70, cuando también masacraba con la misma hazaña campesinos. No sé qué irán a producir en el sentimiento popular, no sé qué tipo de reacción irán a producir. Lo que sí está claro es que usted tiene ahí a una impostora, a una pandilla de golpistas y a un pueblo boliviano digno, sencillo, humilde, resistiendo, defendiendo la igualdad, defendiendo la democracia, defendiendo el derecho a una vida digna. Y de esa lucha aún no hay ganadores. Lo que más me angustia, Alfredo, es cómo esta pandilla de golpistas está destruyendo a Bolivia. No solamente se están ensangrentando con sangre humilde, con sangre de bolivianos, trabajadores, están destruyendo la economía, están destruyendo las instituciones, están haciéndonos retroceder décadas de lo que habíamos avanzado. La historia no puede perdonarlos. Una aventura golpista, miserable, con tal de satisfacer intereses de pocos, a costa de la sangre de muchos, a costa del llanto de muchos, es una ignominia, es una ignominia. He calificado este proceso como fascistoide, no me equivoco. Destrucción de sindicatos, ataque a pobladores, discurso racista. Estamos ante la emergencia de un neofascismo sangriento en mi patria y frente a él está un pueblo valiente de hombres y de mujeres del pueblo, como siempre del pueblo, como siempre los más humildes, resistiendo y defendiendo la democracia. Bueno, ya sí, para terminar, Álvaro, y a partir de ahora, entendiendo que todo está en desarrollo y con estas muertes, estos asesinatos en curso que ojalá se paren, Evo y Álvaro, ayer Evo decía que está dispuesto a volver a Bolivia, que está dispuesto a ir a Argentina quizás. ¿Sabéis lo que vais a hacer mañana o es imposible esto a día de hoy? Nosotros con el presidente Evo estamos al lado del pueblo. Estamos dispuestos a regresar hoy mismo, mañana mismo, con tal de ayudar a que no haya un solo muerto más en nuestra patria. Nuestra misión es, nosotros renunciamos para que no haya muertos, Alfredo. Presidente Evo, su vicepresidenta lo renunciaron para que no haya enfrentamientos, para que no vayan las hordas fascistas a quemar las casas de dirigentes sindicales, para que no vayan a maniatar a las hijas y a las esposas, obligándolas a pedir que su padre renuncie al sindicato. Para que no haya eso, renunciamos. Y para que haya una transición pacífica constitucional. Y la respuesta son 18 muertos, más de 40 heridos de bala, más de 500 detenidos. Es una locura, es una barbarie desatada por esta pandilla de golpistas. Y nosotros estamos dispuestos a regresar hoy mismo, ahorita mismo, si eso ayuda a encontrar un diálogo que pare la violencia, que pare el abuso, que pare la masacre y que restituya las vías legales y constitucionales al país.
No estamos hablando de regresar para ser candidatos, no, estamos regresando para impedir de que haya más muertos. Voluntad para regresar, ayudar a que haya diálogo entre las fuerzas golpistas, asesinas y un pueblo inerme e indefenso, y que se encuentre una salida constitucional como debe ser en el marco de las normas. Entonces, ¿qué tiempo estaremos acá? No lo sabemos, Alfredo. Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años. La historia se está escribiendo y nosotros con Evo no vamos a quedarnos en nuestro aporte humilde y sencillo al margen de esa historia dramática que se está escribiendo en nuestra querida patria Bolivia. Bueno, Álvaro, hasta aquí llegamos. Mil gracias de verdad por atendernos a la pizarra, por estar en Argentina, en Ecuador y también hoy que se escucha en Red Patria Nueva. Gracias a la pizarra te damos todo el apoyo de todo el equipo nuestro y seguramente de muchísima gente en Argentina y en Latinoamérica y en particularmente el mío, ya lo sabes. Te mando abrazo fuerte y apoyo y estando a vuestro lado. Un pedido, Alfredo. No dejen de difundir las personas que nos oyen. Si algún joven nos oye, alguna persona, algún poblador, no dejen de difundir al mundo entero, a sus amigos, las imágenes de mis hermanos asesinados, difundir las imágenes de policías y militares disparando con sus armas de fuego a mujeres campesinas, a pobladores campesinos. No dejen de difundir esas imágenes de esos valientes ciudadanos paceños y alteños que bajan con palos a reivindicar su derecho, a que no se los discrimine. No dejen de difundir el enfrentamiento de piedras contra balas, de palos contra helicópteros. No se olviden de nosotros, no se olviden de ese pueblo boliviano que está peleando hoy y que reclama su apoyo, su lucha. ¿Cómo? Difundiendo, que otras personas se enteren, que otros países se enteren, que otros medios se enteren, que otras personalidades se enteren de esta valiente resistencia de hombres y de mujeres con el pecho desnudo y de criminales golpistas armados hasta los dientes, disparando a la gente, matándola a mansalva. Eso vamos a hacer, vamos a pedir a todas y a todos los que nos escuchan, nos leen, difundir absolutamente lo que ocurre en Bolivia, lo más parecido a una barbarie, ojalá se detenga lo antes posible. Te mando un fuerte, fuerte abrazo para ti, para Evo y para toda la gente en Bolivia. Muchas gracias, compañero Alfredo, y a todos los bolivianos. Siempre me despido con la frase que dio Tupac Katari, que hoy es nuestro, volveremos y seremos millones. Muchas gracias, Alfredo.